Todavía nos es imposible congregarnos como nosotros quisiéramos querer, pero a través de este medio vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Gracias a aquellos que se han conectado, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Algo bien importante es de que, como decía el domingo pasado, de que qué importante es estudiar la palabra de Dios, y por eso es que voy un poquito despacio, tratando de darles algunas definiciones de los verbos, porque esto nos ayuda a entender y comprender un poquito más la palabra. En esta tarde vamos a continuar en el Salmo 40. Vamos a tener un poquito más de, tal vez otro domingo para poder seguir estudiando. Yo creo que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar, aunque algo otras veces no lo eches, porque ya previo a la enseñanza ya hemos orado, y como en este día, pero vamos a darle gracias al Señor, primeramente por un día más de vida que tenemos, porque Él nos ha permitido el despertar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por habernos dado a Cristo, tu Hijo amado, mi Dios. Padre, el domingo pasado celebrábamos y recordábamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos aquellos que hemos depositado también nuestra confianza en ti. Como tú le dijiste, Jesús, a Marta y a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros sabemos que tenemos vida, una vida abundante, mi Dios, no privada de crisis, no privada de problemas o dificultades, pero tenemos esa confianza, esa certeza de que tú estás en control de todo. Y por eso te damos gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Te bendecimos, Señor mío. Gracias, Cordero Santo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos, dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a continuar ahí en el 2, y me hizo sacar, y este verbo sacar, vamos a ver, este verbo sacar se escribe Alá, es una A-L-A-H, y significa subir, ascender, alzar, o sea, hacer que un objeto se mueva linealmente hacia arriba. También significa ser levantado, y lo que este verbo dice sacar, ¿no? Sacar. Y vamos a ir a algunas escrituras, porque siempre a mí me gusta que sea la misma palabra lo que nos interprete. Éxodos 3.8. Vamos a ir a Éxodos 3.8. Vamos a Éxodos 3.8. Y gracias a aquellos que están conectados y están ahí atentos y que tienen su Biblia. Es para que usted mire, y para aquellos que no tienen, pues vamos a tratar de leer la más cantidad de versos o de versículos que podamos. Éxodos 3.8, mira lo que dice Éxodos 3.8. Y he descendido para librar de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pero vamos a ver el versículo 6 para ver un poquito del contexto. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si te das cuenta, ahí encontramos este verbo, ¿no? Lo importante es de que la primera pregunta que tenemos que hacernos, el Salmo 40, ¿no? El Salmo 40 dice, vamos a volverlo a repetir para que lo comprendamos mejor. A ver, el Salmo 40, y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La primera pregunta que vamos a hacernos es: ¿de qué pozo o en qué pozo te encuentras y de qué pozo quieres que Dios te saque? Esa sería la primera pregunta. Si vimos de que el clamor del pueblo de Israel era angustia, era ansiedad, era dolor, era tristeza, no sé qué clase de pozo, en cuál pozo tú te encuentres, pero algo de que sí tenemos que saber, aquellos que no han puesto su confianza en el Señor, es de que hay un pozo mucho más profundo, un pozo de donde le es imposible al ser humano, aunque todo pozo. Si tú te das cuenta, el salmista estaba clamando a Dios porque era imposible salir de esa condición en la que él se encontraba. Entonces, una de las condiciones más grandes o más profundas que el ser humano tiene es el pozo del pecado, donde no puede salir, no puede solucionar ese problema por sí mismo. Y vamos a ver de que este pozo, dijimos de que es subir, ascender, alzar, o sea, hacer que un objeto se mueva linealmente hacia arriba. También significa ser levantado, dijimos. Ahí puedes poner Éxodos 40, 36 y 37. Y en sacar Éxodos 3:8. Pero también vamos a ver también de que, vamos al 17, 3:17 de Éxodos. Ve conmigo a Éxodos 3:17. Vamos a estar un poquito usando la Biblia. Espero de que si no tienes una, la logres conseguir, o si eres local allá en San Francisco, nos puedes llamar al 408-768-0599 y con gusto te enviaremos una Biblia. Éxodos 3:17, mira lo que dice Éxodos 3:17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, al amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Te das cuenta en la condición, el contraste que existe de la condición en que se encontraba el pueblo de Israel, de opresión, de aflicción? Y Dios dice que Él descenderá a sacarlos, a liberarlos, para llevarlos a una tierra de abundancia. Y eso es lo mismo que
Dios quiere hacer a través de Jesucristo en tu vida. Él te quiere sacar de esa condición de pecado y de paz, de gozo, a una vida abundante que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Y yo quisiera hacer una alusión, porque hemos venido hablando a través de todo esto. Y dije que la condición o el pozo más profundo en el que se encuentra el ser humano es el pecado. Y me gustaría darte una definición. Tal vez tú no has tenido la experiencia de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y no sabes. Y dices, bueno, ¿qué es pecado? ¿O de qué? ¿O de qué Dios me puede sacar? Mira, pecado significa, primeramente, errar al blanco o a la meta o a la ruptura de una relación a impiedad. Es decir, de que es el alejamiento voluntario de Dios, ¿verdad? Te alejas de Dios. Tú has sido creado, tú has sido formado por Dios para que lo alabe, para que le sirvas, pero sin embargo el pecado nos desvía y nos saca de ese verdadero propósito. Entonces, dijimos de que pecado significa errar al blanco, a la meta o la ruptura de una relación a impiedad, perversión o rebelión. El pecado es un estado de nuestro ser que nos separa del Dios Santo. A ver, una terminología de pecado, hay varias, no hay una palabra específica para hablar de pecado. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento usa muchos términos, pero uno de ellos es Jatá, así, J-A-T-A-H. Y esto significa pecado, culpa, omisión contraria a la ley de Dios. Perder el camino o no dar en el blanco es errar. El pecado es salirse de la senda de los mandamientos de Dios, apartarse de ellos, torcer, desviarse del camino, pervertir. Indica una acción voluntaria contraria a la norma recta. ¿Sí te das cuenta? El pecado es la acción y la actitud que se opone a Dios y a sus propósitos. El pecado es la violación de la voluntad y justicia de Dios. Es deslealtad, es desobediencia y ruptura de una relación armoniosa y justa con Dios. En términos generales es rebelión. Es aquel que pasa desapercibido el amor y la gracia de Dios que ha sido mostrada en la cruz del Calvario. Es Jesús que se hizo hombre, se encarnó y murió en la cruz del Calvario. El domingo pasado, muchos en el tiempo de Semana Santa se hacen bien sensibles, susceptibles, ¿no? A través de las películas, pero pasando ese tiempo vuelven a su vida normal de indiferencia. Yo no sé si tú verdaderamente está en tu corazón el aceptar al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Hemos venido haciendo esa oración, ¿verdad? Y porque para nosotros es bien importante de que la persona sepa de lo que queremos decir, entender, de que comprenda verdaderamente en el pozo que tú te encuentras. El salmista David dice, me hiciste sacar del pozo de la desesperación. Y es bien interesante la palabra que él utiliza, o el verbo que se utiliza para separación. Pozo también, me hizo sacar del pozo. Mira, la palabra pozo viene del hebreo bor, y se pronuncia bu, así, bur. Y esto significa pozo, cisterna, calabozo, también mazmorra, fosa o tumba. Y te digo esto porque es bien interesante, dentro de los verbos que encontramos, es de que sacar, el verbo sacar, que ya lo vimos,
también es hacer subir, dijimos, traer, ocasionar sanidad. Eso es lo que significa. También es levantar alas, iniciar el verbo. Es también arrebatar, llevar al cielo. Y sin el complemento al cielo, esto que acabo de decir, arrebatar, llevar al cielo. Y ahí puedes poner Segunda de Reyes 2:1. Primera de Tesalonicenses 4:17, que es en el Nuevo Testamento, para que podamos entender esto. Pero dije yo que sin el complemento al cielo, significa llevar tras el deceso. Y esta palabra deceso es muerte. Es decir, de que el hombre en su estado de pecado, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Está en una muerte espiritual, tal vez físicamente no, pero espiritualmente está muerto espiritualmente, está separado de la vida de Dios. Y no solamente es temporal, si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes al Señor, va a ser una muerte eterna, una separación eterna de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso es que el domingo pasado no pude hablar un poquito de lo que la resurrección significa. Y este sacar es también resurrección. Cristo nos ha sacado del pozo del pecado, nos ha resucitado de la muerte, nos ha levantado de la muerte misma y nos ha dado de su vida. Y eso es lo mismo que Él quiere hacer en ti. Mi amado amigo, lo único que tú puedes perder, por decirlo así, es la libertad que tienes de vivir como tú quieres y poderte rendir completamente al Señor. Vamos a ver que, permíteme, la tendencia que tiene el ser humano de que en la condición de aflicción y de dolor que ellos se encontraban, dice que clamaron a Dios, Dios oyó, Dios descendió, los sacó con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto. Pero sin embargo, a través de todo ese trayecto, ellos encontraron obstáculos. Y la Biblia ahí en Éxodo se repite, y el Señor dice que llega hasta un momento donde Él está airado con el pueblo de Israel, cansado de que ellos vieran sus maravillas, de que ellos vieran sus milagros, de que ellos vieran cómo el Señor en medio de ese desierto los alimentó, los guardó, los protegió, los alimentó. Y en un momento llegan donde Moisés dice de que sube a recibir, ¿no?, los 10 mandamientos del Señor. Y el pueblo abajo está esperando y se cansa de esperar y se desenfrena. Y eso nos habla de que muchas veces la tendencia del ser humano es esa, ¿no? De que el Señor desciende, de que el Señor salva, de que el Señor liberta, porque nosotros clamamos a Él. Pero después de que experimentamos su liberación, volvemos a nuestro estilo de vida. Volvemos a esa condición de pecado. Y el pueblo de Israel lo hizo. Y te quisiera llevar ahí a Éxodos 32:1 para que tú te des cuenta cómo el pueblo prácticamente en un momento, ¿no?, de desesperación, de espera, de ansiedad, dijeron, mira la palabra lo que dice. Éxodos 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro,
de fundición. Entonces dijeron, oye bien lo que ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo, oye bien, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, que se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas que dije que era el pecado? Se han apartado del camino que yo les mandé. Ese es el pecado, apartarse de los propósitos por el cual el Señor los había liberado. Él los sacó de Egipto, dice que para que fuera camino de 3 días a una tierra abundante, para que le sirvieran, para que le adoraran. Ellos pronto se apartaron. Y eso es lo que vemos ahora en día. Para muchos, la confianza está en sus dioses, dioses de que ellos mismos se han formado y han puesto su esperanza. Claman a Dios, Dios obra, pero pronto vuelven a la idolatría. Qué triste. Qué triste. Aún hoy en Semana Santa pudimos ver, ¿no? Adorando lo que no es Dios. Y para poder entender esto de que te voy a dar algunos términos de sacar o de liberar. Y hay un término, la expiación, que significa perteneciente a una cruz. ¿Verdad? El Señor Jesús, para sacar de la condición en que el ser humano se encuentra de pecado, Él tuvo que morir en la cruz. Es decir, que la cruz es el instrumento que Dios usa para sacar de la condición del pecado al ser humano. No voy a volver a repetir que la cruz es el instrumento o es el medio que Dios utiliza para sacar al ser humano de la condición del pozo cenagoso del pecado, del cual no puede liberarse, del cual no puede salir por sus propios medios. Solamente, mi amado amigo, mi amado hermano, es a través de Jesucristo. Y te lo voy a demostrar porque muchas veces, tal vez hemos leído, tal vez tú has leído a través de tu Biblia este verso o este versículo que dice en San Juan 3:16, y muchos lo sabemos de memoria, pero mira lo que él dice. Tal vez tú te estés preguntando, bueno, ¿qué? Lo que estamos hablando de que el salmista David dijo que lo sacara del pozo de la desesperación o del hoyo de la desesperación, del pozo cenagoso, ¿qué tiene que ver con todo esto? Hay una relación muy íntima y muy profunda, porque el ser humano es incapaz de liberarse o de sanarse de por sí mismo. Y mira lo que dice San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, oye bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer un poquito del contexto de todo esto. A ver, fíjate bien lo que dice el versículo 13 de San Juan 3. San Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. ¿Te das cuenta? Cristo estaba en el cielo, descendió a la tierra, descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto nos habla en Números 21:9
donde el pueblo por su rebeldía, por su pecado, ¿verdad? El Señor mandó, si pudiéramos llamarlo, una peste de serpientes, y muchos fueron picados por esas serpientes. Y el Señor le dice a Moisés que levantara un asta, que levantara como un símbolo, no para que adoraran a la serpiente, sino que simbolizando o tipificando lo que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso es que Él dice de que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo volveré a repetir: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El contexto, si lo quieres apuntar, es del 13 hasta el 21. San Juan capítulo 3, del 13 al 21. Si te das cuenta de que el amor descendiente de Dios vino a un mundo corrompido por el pecado, y no solamente vio su condición, no solamente vio su incapacidad para salir o para ser librado por sí mismo de esa condición, sino que Él mismo fue a la cruz, Él mismo derramó su sangre, Él mismo dio su vida. Y esto significa rescate o redención, es decir, pagar un precio para sacar o para liberar a alguien. Eso es lo que Dios hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es lo mismo que Él está haciendo ahora a través de la palabra, a través del Evangelio. Este es el Evangelio que predicamos, de que Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario para pagar por el pecado, para pagar el precio por el pecado, sino que también resucitó. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, si tú pones tu confianza en Él, de que un día Él vendrá, de que un día Él levantará, resucitará a su iglesia. Esa es una forma de decir. Muchos están esperando ahora. La esperanza está en que haya una vacuna, que haya una cura temporal para la pandemia. Pero yo te quiero presentar no una vacuna temporal. No solamente te puede librar, te puede guardar de esta pandemia, sino de una condenación eterna, del juicio eterno de Dios, porque está escrito, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, de que Dios se hizo hombre para liberar al hombre de su condición. Yo creo que sería bueno que reflexionaras en qué pozo tú te encuentras. ¿Está en el pozo del pecado? ¿La cura? La solución es Cristo. ¿Estás en un pozo de desesperanza? Igualmente Cristo es la respuesta. ¿Estás en ansiedad? ¿Estás en preocupación? El Señor mismo dice: echad todas vuestras cargas y toda vuestra ansiedad sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti, te dice el Señor en esta tarde. El Señor quiere darte vida. El Señor no solamente quiere liberarte temporalmente, el Señor quiere liberarte para toda una eternidad. La expiación es la solución
para solucionar el problema que causa el pecado. Vamos a ver, espero que esto te ayude. La palabra de Dios manifiesta que el pecado nos separa de Dios y de su bendición. Y ahí puedes poner Isaías 59, versículo 1 y 2. Y puedes poner Habacuc 1:13. Donde Habacuc 1:13 es bien interesante porque dice, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Y sin embargo dijimos, San Juan 3:16 dice de que Él descendió, vino a un mundo pecaminoso, miró la condición del ser humano, se compadeció de él, y no solamente se compadeció, sino que Él mismo pagó el precio para rescatarlo de esa condición. Es decir, de que Jesús se hizo pecado por nosotros. La obra, si estás apuntando, pon esto, la obra expiatoria de Cristo se contempla de varios ángulos. Fíjate bien, los pecadores eran esclavos del pecado, es decir, el pecador es esclavo del pecado. Ese puede ser el pozo de la desesperación, una esclavitud del pecado. Entonces pon ahí Juan o San Juan 8:34 y añade ahí, pero Cristo los ha liberado, y pone ahí Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Dice la Escritura que en Adán todos mueren. Y vamos a ir a esta Escritura, pon ahí 1 Corintios 15:22. ¿Por qué estoy haciendo o recalcando todo esto? Porque podríamos decir solamente del pozo de la desesperación. Muchos están desesperados, ¿verdad? En este tiempo, desesperados por esta epidemia que está causando gran mortandad. Pero sin embargo, yo te quiero llevar un poquito más allá. Llevarte a que tú reflexiones en la condición de tu alma. Esa condición de que es imposible verdaderamente liberarme. Yo el domingo pasado decía de que yo me encontraba en ese pozo de la desesperación, en una depresión profunda, en un hospital psiquiátrico. Y en mi ignorancia yo pedí ayuda, pedí auxilio, busqué en el psicólogo, busqué en los médicos, busqué en otras cosas, pero nunca clamé a Dios. Y Él en su gracia, en su misericordia, a través de una cuñada que ya conocía del Señor, ella intercedió por mí. Ella vino, habló al hospital y fíjate lo que ella dijo, que yo ya tenía un trabajo, y de esa manera ella se hizo responsable de mi vida. Y de esa manera me pudieron sacar, con la única condición de que yo tenía que mirar o estar o aceptar al psicólogo que viniera a mi casa. Y pasó ese periodo de tiempo, yo volví a mi estilo de vida y me acordé de la condición en la cual yo me encontraba. Pero gracias al Señor, gracias a esa cuñada, gracias a mi hermano, gracias a mi esposa, que ellos aceptaron, pusieron su confianza en el Señor, ellos fueron rescatados de ese estado de pecado, me presentaron el plan de salvación, yo pude aceptar a Cristo Jesús, y ahora mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. No solamente me ha resucitado de la condición de pecado, sino que el 11 de diciembre yo me encontré en una operación de 12 horas, donde descubrieron un cáncer terminal, y esa es una resurrección. Porque Dios todavía me ha dado vida, es decir, me rescató de la muerte, me sanó y me ha liberado. Pero mira lo que dice 1 Corintios 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero vamos a ver un poquito de contexto en versículo 20, más ahora. Oye bien lo que dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los muertos que durmieron es hecha. El que por cuanto la muerte entró, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Subraya esa palabra venida porque dijimos que de una de las connotaciones que tenía en el hebreo de sacar era levantar alas, iniciar el vuelo, arrebatar, llevar al cielo. Y dijimos que sin el complemento al cielo significa llevar tras el descenso, o sea, descenso significa muerte. Significa muerte. Y te das cuenta de que todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús, nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no solamente estamos esperando el ser guardados, el ser liberados de esta pandemia, sino que nosotros estamos esperando esa esperanza bienaventurada que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, es de que un día Cristo va a regresar, va a levantar a su iglesia, lo va a sacar de esta condición de pecado. Porque esto es lo que nos tiene que recordar, hermano. Son palabras de ánimo. No sé en qué pozo tú te encuentres ahora. Tal vez sea el pozo de la desesperación por falta de trabajo, por falta de alimento, por falta de consuelo, por falta de esperanza. Pero yo te animo a que tú te perseveres en esa fe en el Señor. Porque mira lo que dice Lucas capítulo 21. Esta pandemia lo único que tiene que recordarnos es de que estos dolores de parto, como dice la Escritura, esta tribulación momentaria, solamente nos tiene que recordar de que es el preámbulo o son los inicios para que nos preparemos para esperar a nuestro amado del cielo. Mira lo que dice Lucas 21. Veintiuno 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Subraya esa palabra ahí, angustia. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Angustia, preocupación, ansiedad. Nos preguntamos, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Angustia. Angustia porque las cosas básicas no se encuentran. Angustia porque para poder obtener algo tenemos que hacer grandes colas. Pero mira, dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, mira lo que dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, vendrá en una nube. El 28 dice, comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. ¿No es lo mismo que dijo el Señor allá en Éxodo cuando oyó la aflicción del pueblo de Israel? He descendido para redimirnos. He descendido para sacarlos con mano fuerte, con mano poderosa. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Sabemos de que esta tribulación que estamos experimentando será momentánea, pero también nos tiene que dar ese ánimo, también nos tiene que llenar de esperanza,
Porque nos está preparando, nos está recordando, mi amado hermano, de que nuestro Señor viene. Y Él viene pronto. Y este es un despertar para la iglesia. Este tiene que ser un acontecimiento para que reflexionemos, para que nos volvamos al Señor. Tal vez tú ya has conocido al Señor y te has apartado, te has separado. Yo te digo, yo te animo, acércate, vuélvete a Él. Mira lo que dice Romanos 5, 12 al 21. Vamos a esa escritura. Romanos 5, 12 al 21. La palabra del Señor dice, por tanto, haciendo alusión a lo que leímos en 1 Corintios 15, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, subraya eso. Ya dijimos de que el pecado es una ruptura, es una rebelión abierta en contra del plan y del propósito de Dios, a la ley de Dios. Y el pecado, en vez de producir vida, produce ¿qué? Muerte. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dijimos de que pecado es el rompimiento de la ley de Dios. Es el desvierno de la ley, de la rectitud que Dios exige. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y hace una alusión a Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? Tal vez tú te consideres que no eres un pecador, pero si has transgredido alguno de los mandamientos del Señor, te constituye culpable. Y como consecuencia, estás bajo la ira de Dios. Y a última instancia, tu final será un final de perdición, de condenación. Eso nos tiene que llevar a recapacitar ahora en día. Porque el ser humano, por naturaleza, es rebelde. Yo te aseguro de que después de que pase todo esto, cada uno va a volver a su estilo de vida que tenía. Y se va a olvidar. Tristemente yo he conocido muchos casos de que en momentos de desesperación
en momentos donde no había una solución humana para su problema. Pidieron ayuda a Dios, Dios obró en su favor. Y después de que el Señor los rescató, se olvidaron de él, le dieron la espalda a él. Igual que el pueblo de Israel. Muchos se apartan porque se les hace difícil o duro el servirle a Dios. Tal vez tú seas uno en esta tarde, que en un momento de desesperación tú pediste por auxilio al Señor y el Señor te respondió, el Señor te liberó y ahora tú le has dado la espalda. Yo te animo que recapacites y te vuelvas a Él. No hay gratitud en el ser humano. Para terminar, dijimos de que este verbo sacar, ¿verdad? Este verbo Alá, nos describe la manera en que Dios desciende para rescatar al ser humano de la condición en que se encuentra. También nos describe la manera en que Dios ha descendido en la persona de Jesucristo para sacar al ser humano de la corrupción del pecado. Dijimos de que el hombre es incapaz de salir por sus propias fuerzas de su condición pecaminosa. Cristo libera, Cristo rescata al ser humano por el poder de la cruz. La cruz es el instrumento para poder salir del pozo del pecado, de nuestra condición de angustia y de desesperanza. ¿Qué te parece, mi amado hermano, amigo? Gracias por haberte conectado. Y como dije anteriormente, no te desesperes, espera un poquito más en el Señor. Vamos a ir pausadamente porque la idea no es que solamente hablemos de la palabra, sino que podamos entender. Ahora, a través del entendimiento de este verbo, tú vas a poder reflexionar y hacerte la pregunta: ¿en qué pozo me encuentro? ¿En qué condición está mi vida? ¿De dónde necesito ayuda para salir? Tal vez tú ya has intentado vez tras vez, como el salmista David decía, que él clamó, pacientemente esperé a Jehová y clamé y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo cenagoso, del lago o del lodo, ¿verdad? En ese lodo que tipifica el pecado, donde el ser humano trata por sus propias fuerzas y en vez de salir se hunde más. Eso nos muestra la debilidad y la incapacidad humana. ¿Quieres aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? O tal vez tú ya lo has aceptado y te quieres volver ahora. Tal vez tú ya has experimentado el amor, la misericordia, la gracia, el poder de Dios. Porque Él ya te ha rescatado una infinidad de veces del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Pero sin embargo te has desviado, te has apartado, le has dado la espalda a Él y ahora te encuentras en una situación peor. Solamente dile ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, desde ese pozo de la desesperación, dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, libértame. Señor, vivifícame. Tal vez tu pozo
de la desesperación, puede ser una enfermedad, puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental, puede ser una enfermedad emocional. Te sientes solo, te sientes triste, sientes que nadie te ama, que nadie se interesa por ti. Déjame decir de que aquel que murió en la cruz del Calvario lo hizo por amor, y Él ha descendido. Él quiere descender hasta tu condición. Él te quiere rescatar, Él te quiere liberar, no solamente de esta condición temporal en la que tú te encuentras, sino que eternamente Él te quiere dar vida, Él te quiere dar salvación, Él te quiere dar de su amor. Tal vez hay alguna enfermedad ahí, pon tu mano. No importa la enfermedad que tú estés padeciendo o algún familiar. Y vamos a orar, porque la palabra del Señor dice de que Cristo llevó toda enfermedad y toda dolencia, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Ahí donde esperanza, ahí donde está ahí donde está ahí donde está la aflicción, ahí donde está la desesperanza, Señor, ahí donde está la confusión, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia, Rey de gloria. Inclina tu oído, extiende tu mano santa, mi Dios amado. Padre, y por las llagas de Jesús, por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, que esa persona que ha puesto su confianza en ti y que ha reconocido su condición de pecado, su miseria, su incapacidad, pueda recibir sanidad, pueda recibir liberación, pueda ser cambiada, pueda ser transformada, mi Dios amado. Padre, yo solamente confieso lo que tu palabra dice, que por tus llagas ese hombre, esa mujer es sanada, Dios amado. Gracias, Señor mío. Y si es esa salvación, esa sanidad de salvación, esas son las buenas nuevas. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Ahí, Romanos 1:16. También sacar, rescatar es salvación, es sanidad, sanidad del alma, sanidad física. Te adoramos, Rey de gloria. Ahí hasta donde ha llegado esa palabra, que esa palabra sea de fortaleza, sea de ánimo. Señor, y aquellos que estamos esperando tu venida, el ser rescatados, el ser sacados de este mundo que poco a poco se va encaminando, mi Dios eterno, a una perdición eterna. Oramos para que tú tengas misericordia, Señor. Oramos, Padre maravilloso, para que tú toques esos corazones que se han endurecido por el pecado. Aquellos que en las cosas temporales de este mundo han puesto su confianza. Glorifica tu nombre, Rey de Dios. Gracias. Gracias, precioso Dios. Precioso Rey amado, gracias. Te adoramos, Rey. Tú eres ese Rey vencedor, Señor. Tú eres ese Rey vencedor. Tú eres ese Rey vencedor. Te adoramos, Jesús.
Precioso Rey de Gloria, precioso Jesús. Gracias, amado mío. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Comienza a adorar al Señor ahí y comienza a declarar que Él te saca ahora, que Él te liberta de esa condición de temor. Él venció en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él pagó el precio para rescatar de la condición del pecado. Lo único que tú tienes que hacer es poner tu confianza en Él, arrepentirte de tus pecados y comenzar a caminar en una nueva novedad de vida, en una vida recta, en una vida que glorifique a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Hasta ahí donde tú nos escuchaste. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que el Señor te provea cada una de tus necesidades. Pero la necesidad más grande es de Jesús. Que Jesús llene e inunde tu vida con su amor y con su gracia. Nos vemos hasta el siguiente domingo. Amén.